Para quienes no me ubican, soy Carlos Guevara Casas, profesor de Periodismo de Ciencia de aquí de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y también coordino el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad por parte de la propia escuela, y al que convocan tanto nuestra alma mater, la Septién, como la industria mexicana de Coca-Cola. Y bueno, como parte de los eventos que hemos planeado o que planificamos cada año a lo largo de este premio, que convoca a periodistas de todos los ámbitos, pero que se enfoquen en trabajos de investigación sobre sustentabilidad o alrededor de los temas de sustentabilidad, pues tenemos la ceremonia de entrega, que ustedes saben que fue el jueves 5 de noviembre pasado. Parecía domingo, pero no, era jueves. Y también buscamos siempre que este evento de la ceremonia contenga algo que sea de interés académico, formativo, laboral, para todos los colegas periodistas, ya sea en formación como ustedes o profesionales que participan. Entonces, el año pasado tuvimos el honor de tener a Arturo Larena, uno de los directores de la agencia EFE de Noticias Españolas, especializadas en el área ambiental. Este año tuvimos el gran honor y el privilegio de contar con la presencia de Estrella Burgos, quien es directora de la revista de divulgación de la ciencia de la UNAM, la revista ¿Cómo ves?, que probablemente muchos de ustedes han leído o que han visto, esperamos que la hayan leído. Y posteriormente a la ceremonia nos interesa que nuestro conferencista tenga un acercamiento con ustedes como estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, para charlar un poco de cuál es su experiencia en el mundo real al que ustedes inevitablemente y por fortuna se van a tener que enfrentar. Entonces, hoy contamos con la presencia aquí en la escuela de Estrella Burgos. Un aplauso, por favor, jóvenes. Estrella es editora y escritora de ciencia, quien se ha dedicado por más de 25 años a la divulgación científica en medios escritos, también de radio y de televisión. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT, donde actualmente coordina la División de Periodismo de Ciencia. Es miembro de la National Association of Science Writers de Estados Unidos desde 2008 y ha sido directora de la revista ¿Cómo ves?, de la UNAM desde su aparición en diciembre de 1998. También, hace poco, Estrella, no me dejarás mentir, una asociación de escritores te dio una beca maravillosa, que es muy difícil obtener, que se la dan a muy poquita gente en el mundo, y se la dieron a ella, y consiste básicamente en que se vaya a vacacionar a un castillo italiano renacentista con todos los gastos pagados para que escriba lo que ella quiera. Así de confianza tiene mucha gente en el talento de Estrella. Estrella, además, tengo que decirlo, es uno de los miembros de la comunidad periodística en ciencia y de divulgación de la ciencia más respetados y más queridos en México, y con un reconocimiento internacional bastante amplio. Entonces, pues espero que disfruten este encuentro, que será una charla, y ella también nos trae algunas diapositivas para que conozcamos parte del trabajo que realizan en la UNAM sobre estos temas, y ustedes vayan pensando en preguntas, en lo que quieran comentar con ella, ¿no? Y aprovechemos todos esta oportunidad. Pues Estrella, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Te faltó algo fundamental en mi currículum, que yo di clases aquí, como durante 3 o 4 años. Daba ciencia contemporánea y di el seminario de periodismo científico, y quiero muchísimo a la Septién, por razones primero familiares. Mi mamá estudió aquí, mi mamá es periodista, mi hermana estudió aquí y se volvió editora, y me conmueve tremendamente ver la foto del maestro Avilés, porque yo lo conocí desde niña. El maestro iba mucho a la casa, conocía a su familia, conocía a sus hijos, un hombre entrañable, y bueno, y esta escuela, que les digo, ¿verdad?, es un pilar del periodismo en este país, que es la escuela más importante, yo pienso, de periodismo de este país, y no se los digo porque estoy aquí y haya dado clases, sino porque honestamente lo creo. Ha sido muy amable, Carlos, muchas gracias. Voy a salir sangroncísima de aquí, no voy a saludar a nadie, no es cierto. No, me encanta estar de vuelta con ustedes. Por aquí hay algunos exalumnos, por lo menos una ahí sentada, que quiero muchísimo. Entonces, pues… Estrella, ¿tú cómo te iniciaste, o sea, cómo te acercaste a la ciencia y a la comunicación? Son áreas que desde afuera se ven como muy lejanas, pero los que ya terminamos
metidos en este mundo sabemos que en realidad están muy unidas. ¿Cuál fue tu experiencia para llegar a convertirte finalmente en Estrella Burgos, directora de Cómo Ves? Pues fue sinuoso el camino. No les voy a contar toda la historia, porque entonces no van a comer. Pero, a ver, les voy a contar las 3 cosas que yo creo, o 4 que creo que fueron determinantes en este camino, ¿no? Una, que de chiquita en mi casa no había televisión. Entonces decían que no había porque era la caja idiota, pero yo creo que decían que no había porque no podíamos comprar una televisión. Entonces quedaba muy bien decir que no la tenías porque era malísima. Entonces eso hizo, por un lado, que me marginaran mucho mis compañeros de la escuela, porque yo no veía nada de televisión, no me sabía los programas, pero por otro lado veía muchos libros. Entonces eso hizo que yo me hiciera una lectora voraz. Y siempre me gustaron muchísimo las historias, todas las historias. Ahora hablamos mucho de cómo contar historias de ciencia y seguir las estructuras de las historias para hablar de la realidad, del periodismo narrativo, que es tan maravilloso y tan eficaz. Pero en aquella época yo leía lo que hubiera. Entonces en mi casa había muchos libros y luego por ahí clandestinamente había cómics, esos también estaban prohibidos, pero yo leía Lágrimas y Risas, era fantástica Lágrimas y Risas. Yo ahí me enteré de toda la historia de Henri Christophe, por ejemplo, ¿no? Aquel presidente, aquel emperador de Haití, pues esa la leí yo en Lágrimas y Risas. Ocasionalmente hasta fotonovelas, ¿no? Porque yo era de los que quieren saber siempre en qué acaba la historia, entonces leía lo que fuera. Eso por una parte, y después, y siempre quise ser escritora, siempre. Y entonces copiaba, ¿no? Las primeras cosas que escribía eran una copia de Los Tres Mosqueteros. ¿Te imaginaste alguna vez en un castillo renacentista? Por supuesto, de princesa, N veces, claro que sí. Eso contó mucho, y ya cuando yo estaba en prepa, pues me encantaba, ya era una devota de la literatura, pero tuve excelentes maestros de ciencias. Tuve en particular un maestro, el profesor Rebolledo, que nos daba física y química, y me pareció maravilloso. Y entonces él me encaminó a la ciencia y yo me metí primero a estudiar química en la UNAM. Gravísimo error, pues porque yo no sabía nada de química. Me metí sin saber qué era la química, me debía haber metido a otra carrera científica. Y luego pasé por varias, no les voy a decir aquí mis desastres académicos porque sería muy mal ejemplo. Pero estuve en varias carreras científicas y luego estuve en la Escuela de Escritores de SOGEM. Y pues todo eso hizo que yo me volviera de algún modo divulgadora, pero la verdadera razón fue el azar y la necesidad, ¿no? Hay el azar y la necesidad, como Jacques Monod. Como Jacques Monod. Sí, que una estaba yo en la Facultad de Química y en el auditorio A, me acuerdo perfecto, había un letrero. Yo andaba, pues ya me quería medio independizar, quería tener dinero para mi camión, ¿no? No estar pidiendo en mi casa. Y ahí querían contratar a gente que hiciera traducciones de inglés a español de notas científicas. Entonces yo ahí más o menos le hacía el inglés, fui, con un montón de gente hice la prueba y me dijeron, bueno, te quedas, pero vamos a ver si funcionas. Y eso se llamaba el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, a donde regresé después, que hoy es donde trabajo. Y me quedé 10 años. Y entonces el azar y la necesidad me llevaron a aprender comunicación de la ciencia con pues, el pionero de eso en este país, que es el doctor Luis Estrada, que por fortuna todavía está por ahí. Y yo aprendí con él. Y creo que en esa época eso no existía formalmente en ninguna escuela. ¿Cómo surge la revista? Porque finalmente ya se tenía la experiencia, yo creo que desde los años 70, y si nos vamos a un poco de historia del periodismo, pues encuentras detalles desde el siglo XVIII en México, ¿no? Pero digamos, en el México de los años 70 ya existían revistas o temas dedicados. CONACYT sacaba una revista que era muy complicada de leer, para ser muy amables, pero digamos, no existía algo pensado para jóvenes, como es el perfil de Cómo Ves, y de repente tú apareces ahí impulsando este proyecto junto con otras personas. ¿Cómo nace Cómo Ves, que se ha terminado pues impulsando y generando una competencia muy importante con otras publicaciones como Muy Interesante, que ha mejorado notablemente, pero yo creo que en buena medida por ese espejeo, ¿no? Ese espejeo que, Cómo Ves, se ha vuelto para todos los que quieren publicar y hacer cosas de ciencia en los medios de comunicación. Bueno, la revista efectivamente es un proyecto de mucha gente. De hecho, yo cuando llegué ahí ya estaba definida la estructura de la revista, pero no estaba muy claro cómo hacer. Pero me gustaría ir un poco atrás, porque sí distinguimos divulgación científica de periodismo científico.
Así ¿no? es. Y se distingue principalmente en que el periodismo científico, pues todo está bien, es periodismo, ¿no? Ante todo y en primer lugar es periodismo. Entonces tiene que responder a los principios del periodismo, que son unos principios muy loables, y no es que la divulgación no responde a esos principios, pero sí se caracteriza porque tiene que ser novedoso, porque tiene que tener cierta función social, en fin, ¿qué les digo? Todos ustedes aquí saben muy bien qué es el periodismo, ¿no? Eso por una parte. En 1980 hubo el primer curso de periodismo científico en este país que lo organizó el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que era lo más entretenido del mundo, pero la verdad es que nadie sabía qué era eso. No, nadie, ni los que lo daban ni los que lo tomábamos, porque aquí la comunicación de la ciencia la hicieron primero los científicos. Así es. Fue una iniciativa del área científica, no del área de la comunicación. Entonces en el 80 CONACYT ya se daba cuenta que era muy importante saber de estas cosas y organizó este curso y fue maravilloso. Número uno, porque había mucho dinero, era la época de López Portillo, entonces CONACYT tenía mucho dinero, entonces organizó un curso que duraba 3 meses y que si pedías una beca hasta te pagaban por tomarlo. Tenía las mejores galletas de nuez que puedas imaginar y tazas de porcelana porque había dinero, ¿no? Y el curso consistía en que de lunes a jueves todas las tardes teníamos a un super personaje de la ciencia y del periodismo y nos daban unas conferencias y preguntas, ese era el curso. No había tareas, no había taller y entonces lo que creo que aprendimos ahí, los que estuvimos ahí, pues fue un poco de periodismo y un poco de ciencia, ¿no? Pero no era propiamente un curso así. Lamentablemente en este país todavía no tenemos un posgrado bien hecho, propiamente dicho, en periodismo científico. Y yo me paso diciendo, hombre, estoy aquí, convencer a la Septien, pues de que sea la primera escuela de comunicación que tenga una auténtica maestría en periodismo científico, porque ahorita hay la maestría de la ciencia y la cultura, comunicación de la ciencia y la cultura, del ITESO en Guadalajara. Así es. La UNAM acaba de poner una opción terminal en su maestría en comunicación, en periodismo científico. Que se publicita como maestría en periodismo científico, pero no lo es. No es nada más una partecita. Nosotros tenemos un diplomado en donde yo estoy en divulgación de la ciencia, y yo doy la parte de periodismo científico, pero son muy pocas clases. Necesitamos una maestría, un posgrado. Entonces, bueno, ya me estoy yendo por las ramas, pero un poco ese era el panorama, ¿no? En el año 80. A mí este cursito me valió que la revista Comunidad CONACYT, que era un experimento maravilloso, que pasó de ser una gaceta de, ya saben, lo que está haciendo el titular y que inauguró, a volverse una revista de cultura muy bonita, literaria y de ciencia. Comunidad CONACYT le dio mucho espacio a la ciencia en sus páginas. Entonces, bueno, pues yo ahí pude escribir un tiempo con ellos y aprendí, ¿no?, mucho. Y poco a poco se empezaron a abrir espacios. Por ejemplo, Javier Flores abrió el de La Jornada, no sé si se acuerdan, había una sección, él está de columnista, aún sigue, pero como columnista, antes tenía toda una sección de ciencia que era muy polémica, porque Javier sacaba muchos desnudos, no sé si te acuerdas, ¿no? Muchas fotos de desnudos, era excelente esa sección, ya desapareció como tal, ahora hay una página, empezaron los medios, el Nacional, que estaba aquí a la vuelta, nuestro querido amigo ya fallecido, que recordamos también con mucho cariño, Paulino Sabugal, él inventó el primer suplemento que se llamaba, ya no me acuerdo, Divulga o quién sabe, en el periódico El Nacional, que era netamente periodístico, era periodismo de ciencia y era muy bueno. Pero muchos esfuerzos así como de gentes apasionadas, ¿no? Y mientras tanto, en efecto, no había revistas para jóvenes. Estaban las revistas de CONACYT, empezó muy interesante. Cuo llegó después, mucho después, y en la UNAM un grupo de gente encabezados por Juan Tonda, que él había hecho algunas revistas pequeñas, con pequeñas me refiero a que eran más boletines que revistas, no que no fueran importantes, ¿no? Aquí estamos, hizo con la SEP, Prisma, revistas para jóvenes. Pero entonces se planteó que había que hacer una revista dirigida a este sector, con jóvenes, no solamente quiero decir todos ustedes, sino un poquito más chiquitos que ustedes, preparatorianos, y a lo mejor un poco más grandes, ¿no? Estudiantes de posgrado, digamos de 17 a 25 años. Y empezaron a trabajar ese proyecto Juan Manuel Valero, que había dirigido una de las revistas de CONACYT, Julieta Fierro, hubo mucha gente, mucha gente. Cuando a mí me llamaron, la revista estaba ya estructurada. Y pues fue un experimento, Carlos, como todo, ¿no? No es que supiéramos hacer una revista para jóvenes, no sabíamos.
muchos habíamos escrito para jóvenes, habíamos publicado libros para jóvenes, habíamos estado en revistas de divulgación científica, pero esta era una cosa nueva que no se había hecho. Entonces sí hicimos mucho ensayo y error. Y una cosa que es interesante para el día de hoy, es decir, que al principio hacíamos divulgación científica y tantito así de periodismo científico, porque tampoco sabíamos muy bien cómo había que hacerlo, pero ya aprendimos. Y ahora la tendencia es a tener cada vez más periodismo en la revista. Queremos seguir teniendo divulgación de la ciencia, es muy importante, pero en toda esta parte, en la parte de las novedades de la ciencia, en la parte de la crítica también, ¿no? El periodista como el perro guardián, pues hasta cierto punto también lo hacemos, ¿no? Porque no se hace mucho, en el país no se hace mucho y se confunde. Y sin embargo se han ido perdiendo secciones de ciencia, ¿no? O sea, Reforma cerró cuando salió, por ejemplo, bueno, no exactamente, pero un poquito después Javier Cruz. La jornada, tú lo mencionaste, se ha reducido a casi nada y bueno, en general, muchos medios, la ciencia parece estar inmersa por todos los medios, sin embargo, las secciones específicas parece que han ido desapareciendo, ¿no? ¿Cómo ves el panorama ahorita? ¿Alentador o no mucho? Mira, en los medios que mencionaste, no mucho. O sea, porque todos sabemos que hay una crisis de los medios impresos, particularmente de los periódicos, por el internet. Entonces sí se ha perdido, y parte de esa crisis, pues ha sido que, si antes muchas veces a los editores no les preocupaba cubrir ciencia, la veían como un adorno, como un relleno, lo cual es terrible porque pues es fundamental, como parte de lo que tenemos que informar la ciencia, es fundamental, por muchas razones que aquí irán saliendo. Entonces, si de por sí ya no eran muy proclives, ahora con la crisis, entonces, ¿qué pasa? Pues ya prefieren no pagarle a un buen periodista para ir a cubrir la historia, hacer un buen reportaje. Qué bonito, por cierto, la explicación de qué es un reportaje que está en la página del premio, me gustó mucho. Publica un boletín, o lo medio recorto, y a veces incluso, no voy a decir nombres porque se dice el pecado más no el pecador, lo publico entero y le pongo un nombre de uno de mis periodistas, cuando ese no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces, por una parte está pasando eso, y desde luego se cubre mucho también con notas de agencia, que también es más barato, ¿no? Y quién sabe si es periodismo, ¿no? Porque al final es copy-paste nada más que pagado, con permiso, ¿no? Es copy-paste con permiso, sí. Por un lado está pasando eso, pero por el otro lado, los medios digitales nos han abierto otro mundo, otras posibilidades. Todavía es difícil financiar, pero ya se puede, ya hay ejemplos exitosos en el mundo de cómo, o sea, sigue siendo, y quizá más que antes, periodismo, nada más que ahora aprovechas que tienes este ciberespacio ahí, que no se te acaba, ¿no? No es nada más 3 columnas, no cabe más, no. O sea, eso ya depende, pero puedes, en otros países ha vuelto mucho el formato largo, ¿no? Así es. Las historias tipo de New Yorker, ¿no? De 25 páginas, 30 páginas, y puedes encontrar eso sobre ciencia, no tanto en español, mucho en inglés, pero también en francés, y en español se están empezando a hacer iniciativas, te puedo contar una. ¿Tú estuviste el año pasado, el hackathon? Estuvimos en un evento auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Ahorita si quieres contamos Cuéntanos. eso. Ahora, pero mi postura frente a las secciones de ciencia, yo creo que es más deseable a largo plazo que la ciencia esté junto a todo lo demás, ¿no? Que esté junto a la cultura, junto a la economía, junto al medio ambiente, junto a la política. No, ¿por qué? Porque muchas veces tú le pones ciencia y la gente dice, eso no quiero leer. Y si no le pones ciencia y lo dices, esto está interesantísimo, esto sí me importa. Porque la idea que se tiene de la ciencia muchas veces pues es lo mal que te fue en la primaria. A ver, ¿a cuántos de ustedes les fue bien estudiando ciencias, que son unos apasionados? Hay una manita que apenas, ¿no? Se levanta. ¿A cuántos les fue horrible y dicen que espanto la ciencia? ¿Y por qué la Septién me obliga a estudiar ciencia? ¿Cómo les va con ciencia contemporánea, por ejemplo? Levanten la mano, cierren los ojos allá, mis autoridades. ¿Cuántos de ustedes consideran apasionante la mecánica cuántica? O sea, ¿de veras? Bueno, asumo que asumimos que la mayoría tiene una experiencia horrenda con su maestro de física de la secundaria, ¿no? En general, ¿no? Hay como una tendencia.
Tú también. A mí también, porque mi maestra es buena, entonces yo creo que por eso no la odio. ¿Me perdemos? No, es perfecto. Y en general, el papel del profesor puede ser alguien que te guíe, no necesariamente para convertirte en un especialista en algún área, pero sí para acercarte a un campo. Pero de la misma manera, pues puede ser alguien que te vacuna para leer cualquier cosa o para tener contacto con cualquier cosa de un campo, pues sea la ciencia o sean las artes, o sea, terminas odiando un campo completo por la experiencia que tuviste con algún profesor, ¿no? Sí, y eso, bueno, sí se han hecho muchos estudios al respecto, ¿no? De ver qué influye en lo que ¿no? Un joven, una chica deciden estudiar después, y tiene mucho que ver. Si tuviste un buen maestro, una buena maestra, es típico, así que te orienta. Nosotros en la revista tenemos una sección que se llama ¿Quién es?, que es descaradamente propagandística de que se estudien más las ciencias, ¿no? Y entonces se hace con el afán de que alguien que se dedica a la ciencia te diga cómo llegó ahí y por qué se quedó ahí y por qué le sigue gustando estar ahí. Y no sabes la cantidad de veces que contestan que fue un profesor o una profesora. A veces fueron los papás, ¿no? A veces fueron unos amigos, pero la inmensa mayoría, digo, no es significativo estadísticamente el dato, pero la cantidad de gente que te menciona un buen maestro, o sea, es que sí sigue siendo muy importante, ¿no? Tenemos todos los nuevos medios, pero sigue siendo muy importante el mentor, importantísimo. Bueno, ¿y yo qué voy a decir? Yo aprendí así, ¿no? Tuve ese privilegio de tener a este mentor que fue para mí Luis Estrada, que sigue siendo para mí, pero es muy importante eso. Y nuestra enseñanza de las ciencias, aunque ha mejorado, pues no se caracteriza por ser así de que salgan ustedes apasionadísimos, ¿no? Ya está cambiando, porque ya la imagen del matadito, ¿no? Ahora le decimos nerd, ¿no? Ahora ya está de moda ser matadito, ya se vale, ya puede, ¿no? Está de Big Bang Theory, ¿no? Ser geek es sexy, ¿no? Incluso puede ser sexy, no mucho, pero puede ser sexy, ¿no? Pero antes no, o sea, antes era de verdad un tache y era al que más molestaban, ¿no? Ahora le decimos bullying, ¿no? Y qué bueno que se denuncie, pero antes de verdad, el que era matadito y que le gustaban cosas esotéricas como las galaxias, ¿verdad? O la mecánica cuántica, era objeto de la burla, ¿no? Si mejora la enseñanza de las ciencias, es que la ciencia se puede ver con mucha más naturalidad, Carlos, ¿no? Todos. Si tú abres un periódico y te encuentras que hay todo eso junto, pues ya no te va a parecer la excepción o esa cosa rara que solo ciertas personas pueden ver. También en la escuela se comete mucho el error de enseñar, y además eso es perfectamente incorrecto y no responde a la realidad, que a la ciencia solo se dedican los genios. No, para nada, no es así. Entonces cuando uno ensalza a estos, ¿no? Marie Curie, es como una santa Marie Curie, ¿no? O sea, una santa de la ciencia, ¿no? Dices, no, pues yo ¿cuándo voy a ser así? Bueno, era una mujer extraordinaria, sí, porque luchó en su día contra un prejuicio enorme contra las mujeres, pero estaba bastante lejos de ser santa, Marie Curie, ¿no? Era una mujer que tenía que cuidar a sus hijas, que tuvo un galán, casado, ¿no? Yo no sé si ustedes saben la historia de cuando a Marie Curie le avisan que le van a dar el segundo Nobel, sí era muy excepcional, o sea, no el primero, la señora ganó el segundo, ganó dos, uno en física y uno en química, y el segundo se lo dieron por el descubrimiento del radio, este elemento radiactivo, ¿no? Imagínense aquí, le dicen a Mario Molina, te vamos a dar el segundo Nobel, ¿no? 8 columnas, el orgullo nacional. Marie Curie vivía en Francia y era originalmente polaca, entonces además era inmigrante, ¿no? Muy mal visto en Francia, como sabemos, y cómo podemos ver hoy. Hasta la fecha, no, les valió gorro que le dieran a ella el segundo Nobel. Lo grave era que ella andaba con un investigador, con Paul Langevin, que era casado. Ella ya era viuda, ya había muerto su marido, Pierre, trágicamente. Esa era la nota, que ella tenía un amorío con un casado. Fue tal el hostigamiento que se tuvo que autoexiliar a Inglaterra, Marie Curie. Bueno, no era una santa, ¿verdad? Era una mujer. Sí, extraordinaria porque tuvo esta voluntad, ¿no?, enorme de luchar, pero ustedes saben también que las personas que vemos extraordinarias tuvieron una serie de circunstancias que junto con su voluntad y su inteligencia los llevaron a eso. Más bien, ¿no? Hablamos de personas comunes en circunstancias poco comunes, ¿no? Exacto.
Yo a veces comento en alguna de las clases, algunos de los que están aquí no me dejarán mentir, que de repente uno se piensa, por ejemplo, en los muchachos de la Universidad Autónoma de Sinaloa que colaboran en el CERN, pues uno debe de pensar que tal vez por pura probabilidad tiene algún primo metido en el narco, ¿no? Entonces, ¿qué llevó o algún conocido o vecino, a alguno de estos chicos a dedicarse a la delincuencia y a otro chico que termina 100 metros bajo tierra en la máquina más costosa creada jamás en la historia de la humanidad, tratando de desentrañar pues la estructura de la materia o el origen del universo, ¿no? Ahí hay historias que contar, pero algo hicimos bien en un caso como sociedad, o a lo mejor un tío, o a lo mejor un maestro, y algo hicimos mal en otro, ¿no? Que en lugar de terminar 100 metros bajo tierra en un laboratorio, terminó pues 5 metros bajo tierra, ¿no? En alguna fosa, ¿no? Así es. No, sí, entonces se ha propagado mucho mediáticamente el cine, digo, eso está cambiando, pero esta imagen, ¿no? Si no eres así como un cerebro súper privilegiado, único, no puedes dedicarte a eso, claro que te puedes dedicar a eso. También se piensa que se nace artista, ¿no? No este pintor, este novelista, no se nace artista. Quizás sí tenemos ciertas inclinaciones, ¿no? Pero no, para ser artista hay que talacharle durísimo, igual que para ser científico, igual que para ser un gran periodista, ¿no? Ahora un anuncio, ¿puedo hacer un anuncio? Está bien. Este número de la revista, ¿cómo ves? La portada es que se celebra el centenario de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Y esa es una de las razones por las que 2015 lo declaró UNESCO el Año Internacional de la Luz. Porque esta teoría, que es una teoría de la gravedad, de la gravitación, pues nos ayudó a entender mucho ¿no? del universo y de qué le pasa a la luz cuando pasa cerca de una gran masa, que tiene una gran fuerza de gravedad, se curva. Es una cosa preciosa, esa teoría, y les prometo que si leen ese artículo se van a dar una muy buena idea de qué explica y por qué era necesario tenerla. Pero también explica el trabajo que le costó a Einstein formular esta teoría. Fueron años de años, porque entre otras cosas no era muy ducho en matemáticas. Eso se sabe, ¿no? De chiquito no pasaba matemáticas. No, pero la teoría a la que él quería llegar requería de unas matemáticas muy complicadas. Entonces tuvo que pedir ayuda de matemáticos. Y se pasó años peleando con el problema. Al principio no quería pedir la ayuda. Estaba como, ¿no? Los veía así como... Y después se dio cuenta que no, que los necesitaba. Entonces, muy genio, pero le tomó un chorro de años llegar a esta obra maestra del pensamiento humano, que además es preciosa, porque en la ciencia se habla mucho, y sobre todo en la física, de lo que es una teoría elegante. ¿Se acuerdan ustedes de E igual a mc al cuadrado? ¿No? Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa cosita explica tanto del universo. Eso es la elegancia, ¿no? Es que es bonita esa ecuación, ¿no? Es de una sencillez, ¿no? De hecho, el artículo completo es muy breve, ¿no? Es casi una comunicación, el de la relatividad general es muy chiquito, sí. Y cambió sí. la visión que tenemos del universo, ¿no? Entonces, pero esto les prueba a ustedes que por más genio que se sea, pues hay que talacharle, ¿no? Oye, Estrella, ¿y tu propia experiencia personal, cómo combinaste? Quizá eso les puede como, no sé, interesar en el sentido de cómo tu vida personal se fue como entremezclando con la vida, con tu vida profesional como escritora de ciencia, que finalmente es lo que eres. Tienes una familia, tienes hijos, o sea, también andar de mamá y andar pensando en el origen del universo y la gravitación universal. ¿Cómo se va mezclando eso? ¿O cuál fue tu experiencia, digo, más bien? En mi experiencia se dio bastante naturalmente. Digo, para cualquier mamá, y ahora más también para un papá, porque ya participan más afortunadamente en la crianza, pues equilibrar el trabajo remunerado, porque el otro también es trabajo, el remunerado con la crianza no está tan fácil, ¿no? Yo sí reconozco, a mí me hubiera gustado pasar más tiempo con mis hijos cuando eran chiquitos, ¿no? No tener tus 3 meses de licencia de maternidad y irte a trabajar. Ya con el segundo fue más fácil en el sentido que yo ya era freelance, ¿no? Ya trabajaba de independiente, ya no estaba en la universidad. Chicas, si no tienen,
hijos. Y piensan tenerlos, de verdad piensen en eso. Una vez me regañaron mucho en una mesa redonda sobre las mujeres, donde yo dije eso, yo dije, la mujer perfecta no existe, no existe la mujer maravilla que es la super mamá, que es la super profesional o ejecutiva, ¿no? Y que es la super... No, algo sacrificas de cada parte, ¿no? Pero sí se dio naturalmente, pues porque yo, en nuestra casa la ciencia era algo como muy naturalito, ¿no? Muy normal. El padre de mis hijos es un físico, entonces hasta me ayudaba, ¿no? Con mis artículos, yo le ayudaba con los suyos, para que estuvieran bien redactados. Yo creo que es el mismo esfuerzo que hace cualquier mamá para, ¿no? Para hacer varias cosas a la vez. Ahora sí les quiero decir algo que es muy importante, porque va más allá de lo que te puedan pagar o no. No, pues no es así que te paguen mucho, ¿no? Haciendo estas cosas. Vives decorosamente, pero nada más. No, pero la pasión que puedes tener, ¿no? Si ustedes le dan una oportunidad a la ciencia desde el periodismo, pero una verdadera oportunidad de entrarle bien, ¿no? No de ir a la conferencia de prensa y tener que llegar corriendo a la redacción, no, sino de tener la oportunidad de hacer un reportaje, de seguir esa historia, de darle todo un contexto, de hablar con uno y hablar con otra, y de leer esto, ¿no? Si tienen esa oportunidad, aprovéchenla. Y sí les advierto, muy seriamente, que les va a gustar. Y que si les gusta, muy probablemente se queden. Hay una historia muy bonita de William Gifford, ¿se llamaba? Sí, Gifford. Él fundó la sección de ciencia del New York Times, y yo una vez leí su historia. Él era periodista de finanzas en el New York Times. ¿Y qué pasó? Que estaba en pleno la carrera espacial, que de hecho eso se ve como el motor del periodismo científico moderno, la necesidad de cubrir en los medios la carrera espacial. Y a que era de finanzas le dijeron, oye, pues perdón, pero necesitamos a alguien que se vaya allá a Cabo Cañaveral y que explique que es un cohete y por qué no llegan las naves, o sea, alguien que entienda algo. Pues ponte a estudiar. Y él hacía al principio como que decía, oye, pero si yo estoy muy feliz en lo que hago. Dijo, bueno, está bien, voy a Cabo Cañaveral. Y nunca más volvió a dejar la ciencia. Y no solo no la dejó como periodista, sino que fundó la sección de ciencia del New York Times, que todavía hoy se considera la mejor sección de ciencia de un periódico en el mundo. Le pasó algo parecido a Bill Bryson, ¿no? Que era periodista de viajes y de turismo, y terminó escribiendo cosas de ciencia y uno de los libros de divulgación más interesantes, y siendo jurado de premios de periodismo y de escritura de ciencia, ¿no? Aquí mi alumna, ¿verdad? Sabe que llegué yo al seminario y les dije, tienen que leer este libro. Y ella no, pero todos lo agarraron así. Maestra, tiene 400 páginas y la letra es chiquita. Y nosotros tenemos quién sabe cuántas otras materias. No se crea que su seminario es el único, y además hasta es optativo. Dije, bueno, pues, pero no pasan si no lo leen. Y me voy a asegurar de que lo lean. Y les voy a hacer exámenes para que no me hagan copy-paste. Bueno, pues casi el 90% regresaban y me decían, es que no puedo creer esto. Es que yo no tenía idea de que la ciencia fuera así. Yo le debería pagar a Bill Bryson un dinero, porque sí, yo también. me hace mucho más fácil, tú también lo usas en tus clases, me hace mucho más fácil el introducir a la gente, pero ¿por qué? Porque es que así es como tiene que comunicarse la ciencia. Y Bryson se formó como periodista en Estados Unidos, ejerció en Inglaterra mucho tiempo, hizo muchos tipos de periodismo, luego se volvió escritor de viajes, y luego le entró una angustia existencial cuando se dio cuenta de que no sabía nada de ciencia. Sí sabía, pero él tampoco se había dado cuenta de eso. Tenía mucha idea de historia natural y de geología. Y decide aprender, como buen escritor, como buen periodista, pues ¿cómo aprendo? Pues voy a hacer un libro. Le tomó 3 años hacer ese libro. Se documentó, no se pueden imaginar todo lo que leyó, y a la cantidad de gente que entrevistó. Y sí es cierto, seguro que le adelantaron una buena cantidad de libras, ¿verdad? O de dólares para viajar por el mundo entero. Entrevistó a cantidad de científicos que no saben qué precioso es ese libro, y es quizá la mejor muestra contemporánea de lo bien que se pueden casar el periodismo y la ciencia. Breve historia de casi todas las cosas. Una breve historia de casi todo, se llama, sí. Y ya ha escrito mucho más, estuvo ahora en el Gran Colisionador de Hadrones, ahí en este túnel subterráneo que mencionas, donde encontraron el bosón de Higgs, la partícula de Dios, una muy mala metáfora, pero bueno, ya está. Hizo un reportaje es un error periodístico ese. O sea, porque en realidad el título original era La maldita partícula, pero le quitaron el damn y se quedó el God en el título. Exacto, sí. Y entonces volvió la partícula de Dios, entonces ahora hay quien demanda al Centro de Investigaciones Nucleares porque dicen que van a hacer un hoyo negro chiquito, que va a acabar con la Tierra. No,
Eso no puede pasar, yo ya me lo investigué. Sí. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan ustedes acerca de la experiencia de Estrella, de las posibilidades de vida en el periodismo de ciencia, de cómo se vive todo este mundo o submundo? Aquel chiste de que un día en la mañana desayunas con el primer ministro, comes con el presidente, con un rey, y luego te regresas a tu casa en metro, seguro eres periodista. Agréguenle, entrevistaste a 3 premios Nobel o viviste 3 meses en un castillo medieval, ¿no? Que ya no sé si era medieval o renacentista. Fue mes y medio, medieval. Bueno, mes y medio. No puedo. ¿Tienen alguna pregunta ahorita? ¿Algo que se les ocurra? O les platicamos del hackathon, bueno, no, si tienen preguntas. Platícanos también si alguien no tiene una pregunta, platícanos cómo llegaste al castillo. Ay, Esa es una gran historia también. Esa es muy bonita. Ustedes, sí. no sé, de la Septien al castillo medieval, ¿cómo castillo llegaste? medieval, sí. Pues llegué también un poco al azar, ¿no? Y las amistades, pero esta es una beca que da una fundación que se llama, estadounidense, que se llama la Fundación Civitella Ranieri. Y se llama así porque la beca, ¿a dónde vas? Pues es este castillo, en Italia, en Umbría, que se llama el Castillo de Civitella. Y es un castillo medieval, que además lo tuvieron que reconstruir porque lo construyeron como en el siglo X, pero ahí todo el tiempo había guerra, Entonces lo destruyeron, ¿no? Lo reconstruyeron en el siglo XV, no saben cómo se daban allí, era una cosa tremenda. Entonces esta fundación es una fundación que, esta beca es lo que se llama una residencia para artistas. Y artistas se entendía, pintores, bueno, artistas plásticos, visuales, compositores y escritores. Y entonces una amiga mía, con la que yo aprendí mucho también, y que colabora en Cómo Ves, ella es divulgadora de la ciencia y es poeta. Y entonces ella consiguió esta beca como poeta y se fue al castillo. Y cuando ya te dan esa beca, tú ya tienes derecho de nominar, le dicen así como en los Óscares, nominar a otros. Entonces ella, como le gustaba lo que yo hacía, nos nominó a Sergio Regulés, que también trabaja en Cómo Ves, y a mí. Porque nosotros le decíamos, ella les dijo, ¿por qué aquí no hay escritores de ciencia? O sea, puede ser literatura también. Es un acto absolutamente creativo. A ver, necesitas tener gran imaginación para poder hacer metáforas que la gente entienda fenómenos muy complejos, como son los de la ciencia, ¿no? Y los convenció. Entonces te nominan y te avisan que estás nominado, y entonces ya viene como el concurso, y entonces tú tienes que mandar una muestra de tu trabajo en inglés, y tienes que más o menos decir en qué proyectos has estado y qué proyecto te gustaría hacer. Lo que yo mandé fue una idea que tenía hacía mucho tiempo, porque yo soy muy fan de la astronomía y de los telescopios, en general de los instrumentos científicos, de los que se habla poco, pero es que es una cosa lindísima, créanme, muy bonita, y se los dice alguien que a duras penas sabe usar un desarmador. Yo había tenido en el 2005, yo había ido a Arizona, a la Universidad Estatal de Arizona, donde hay un laboratorio que está subterráneo abajo del estadio de fútbol, soccer, donde se hacen los espejos más grandes para telescopios del mundo, con una técnica que inventó un señor que se apellida Angel, muy impresionante. Y yo fui a ver cómo una parte del proceso del espejo de un telescopio, es que no sé cuánto tiempo tengan, pero bueno, porque este es un tema muy favorito mío. Se están empezando a construir hoy lo que van a ser los 3 telescopios ópticos, o sea que ven en luz visible y en radiación infrarroja del planeta. Y son muchas veces más grandes que los que tenemos hoy. Los espejos tienen, los telescopios tienen un espejo que se llama espejo primario, que apuntas al cielo con toda la estructura de aquella cosa. Entra la luz por el primario, se refleja, va a un secundario, más o menos esquemáticamente, y de ahí se enfoca y va a los instrumentos que van a analizar esa luz. Bueno, el telescopio óptico más grande del mundo está en las Canarias, en La Palma. México tiene una participación importante, ha hecho muchos instrumentos para probar que ese telescopio funcione bien, es el Gran Telescopio de Canarias. Y en total, porque está hecho de muchos segmentos de espejo pegaditos, tiene ese espejo, creo que son 10 metros o 10.5 metros de diámetro. Estos nuevos que les digo, el más grande va a tener 39 metros de diámetro. O sea, imagínense nada más el espejo, mide eso. Ahora todo lo demás, ¿no? La estructura que lo soporta, y luego el edificio que está alrededor, y luego la cúpula que se abre y se cierra. Son como un estadio de fútbol, así van a ser.
Pero el primero que va a estar, yo digo, ahí apuéstenle, es el telescopio Magallanes Gigante. Porque ese telescopio tiene un diseño distinto. No son muchos espejitos pegados, sino que son espejos circulares que forman como una rosa. Hagan de cuenta como una flor. Está aquí el espejo central y luego unos petalitos. Y va a estar hecho de tal manera que cuando la luz entra, la de todos los espejos se refleja en el mismo lugar y va a dar los mismos aparatos. Y entonces el área de captación de luz equivale como a 25 metros de diámetro, más o menos. Pero son 7 espejos, cada uno mide 8.4 metros de diámetro. Hacer cada uno de esos espejos ha sido una proeza técnica extraordinaria. Y yo fui a Arizona a ver cuando fundían el cristal, el vidrio del primer espejo. Y fue una cosa impresionante porque, y eso solo lo hacen ahí, en ese lugar, porque la nueva técnica que desarrolló este señor Engel, el problema de los espejos es que pesan mucho. O sea, si es un espejo de ese tamaño pesa y tiende a irse para abajo, ¿no? A deformarse por la fuerza de la gravedad. Y si se deforma tantito, ya no ves bonito el cielo, ¿no? Ya no te llega bien la imagen, no, porque viene distorsionada, además de la distorsión de la atmósfera. Este señor se le ocurrió, para hacer uno de estos tú fundes el vidrio, ¿no? Lo metes en un horno, lo fundes como una cerámica, dejas que se enfríe, lo pules muy bien y luego le pones una capa de aluminio, que es lo que hace la superficie reflejante. A grosso modo es así. Pero antes si hacías un espejo de más de 5 metros, se deformaba. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No puede ser que no haya telescopios de mayor tamaño. Bueno, los rusos sí hicieron, los soviéticos. Ese es un muy buen chisme. Y es una muy buena historia para un reportaje, porque ya ven que competían con los gringos siempre. Esto fue en los 70. Dijeron, ¿cómo que no? Claro, nosotros vamos a hacer unos 6.5. ¿Cómo la ven? Y sí lo hicieron, pero nunca funcionó bien, porque se deformaba. Entonces la tecnología consiste en hacerlos mucho más ligeros y precisamente hacerlos muy deformables para poder compensar la deformación, y la compensan poniéndole abajo unos como pistoncitos que controlan por computadora, que se llaman actuadores, que hacen que ese espejo tenga su superficie perfecta a base de moverlo tantito. Cada vez que se empieza a deformar, le empujan y le empujan. Entonces yo fui a ver cómo hacían el primero de esos 7, que este va a estar en el desierto de Atacama, en Chile, y era muy impresionante porque el horno, la gracia que tenía era que el vidrio era más ligero, pero que rotaba. Y entonces se fundían parejo. Y tú te asomabas por una ventanita. Yo fui el día que se fundía, ¿no? Ese era el evento, ese día se iba a fundir. Suerte de periodista. Suerte de periodista, exactamente. Entonces te asomabas por la ventanita y si veías algo, ya se había echado a perder. Porque tenías que ver nada más blanco. Si veías cualquier cosita, es que ya iba a haber ahí un problema, ya no iba a ser homogéneo. No, quedó bien. Se funde como a 3000 grados o algo así, y luego está como 3 meses otra vez, rotando despacito, enfriándose, y luego ya lo pulen. Entonces yo me enamoré de esa historia y me enamoré de ese instrumento, y cuando me nominan para lo de Chivitella, para el castillo, yo estaba ocupadísima y decía, no les voy a mandar, yo no escribo ya últimamente mucho porque cuando eres editor no puedes escribir mucho. Esa es otra cosa que ahorita te quiero preguntar, tu experiencia como editora. Sí, y lamento no poder escribir mucho porque a mí es lo que más me gusta, y andar de periodista, es que es muy bonito, ¿no? Entonces dije, el último libro que tenía yo, que publiqué, era una biografía de un astrónomo para jóvenes, pero hace muchos años dije, ¿yo cómo les voy a mandar algo que escribí? Les tengo que escribir algo ahorita. Y me dio tiempo de escribirles 4 páginas, y les escribí esta historia, la de este espejo, cómo llegamos, cómo se fundía, qué implicaba, cómo le han hecho un banquete, con los que van a pagar. Este telescopio va a costar como $1,000 millones. Entonces hay que conseguir quién los pague, ¿verdad? Entonces ponen dinero universidades, pero los que ponen más dinero son los archirricos del planeta, en este caso los archirricos gringos, que tienen sus fundaciones filantrópicas. Entonces en la noche hubo un banquete para explicarles qué iba a obtener la humanidad por su dinero, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia se iba a hacer? Entonces fue una experiencia muy bonita, y eso fue lo que yo conté en lo que mandé a Chivitella. Y ellos me escribieron y me dijeron, oiga, usted puede mandar 15 páginas, ¿está usted segura que nada más quiere mandar 4? Le dije, pues sí, nada más quiero mandar 4. Dije, no, hombre, ¿qué me van a dar? Nada. O sea, ya me tiraron a la basura esta señora que... Y paz que me dan la vida. Un mes después, bebiendo vino
en Florencia, ¿no? En Pues, Umbría. de hecho, fueron 2 años después. 2 años. Porque te la dan y tú escoges en qué época del año te vas. Hay como 5 opciones cada año. Y como también le tocó a mi colaborador Sergio de Régules, y no podíamos dejar la revista a los dos, él se fue en verano y yo me fui en otoño. Y a partir de entonces ya se acepta que se puede considerar dentro de las artes el escribir sobre ciencia. Ustedes abrieron. Periodísticamente. Ustedes abrieron ese campo. Pues, o sea, los chicos sí, aquí, alguno sí. que se dedique al ámbito de la ciencia, en 5 años podríamos, en 10 años, 15 años podríamos tenerlo degustando vino blanco y Bueno, pizza. no, pizza hecha ahí, vino tinto y rojo todas las noches de Umbría, teníamos una chef. No, o sea, es un consentimiento que luego el problema es que ya no estás ahí y ya estás Y deprimido. la vida ya no vale nada. sí. Me decía Sergio, Estrella, hay vida después de Chivitela, te lo juro. Y esa vida tiene que ver con tu labor editorial, ¿no? O sea, ¿cómo vives eso? Porque muchos periodistas terminan haciendo trabajos editoriales o de producción en medios televisivos o en medios Sí. radiofónicos o ahora en medios de internet. Pero al final, ser editor a veces es completamente distinto que narrar estas historias, ¿no? ¿Cómo vives tú tu papel como editora de una de las revistas pues, más distribuidas sobre ciencia en México, ¿no? Pues mira, mi papel y el del equipo editorial de la revista, porque lo hacemos todo en conjunto, es ayudarles a narrar bien las cosas. En este caso, no, o sea, si tú tienes una revista literaria, tú sabes que la gente la va a comprar porque ahí escribe Javier Marías o escribe, no sé, el escritor que a ustedes les guste, escritora que a ustedes les guste. Pero una revista de ciencia rara vez la compras por los autores, ¿no? La compras por el contenido porque lo vas a entender, porque lo vas a disfrutar. Entonces, en este caso, el trabajo del editor es ayudar al autor a contar bien esa historia. Bueno, para empezar a que cuente una historia, porque muchas veces no te están contando una historia. Y luego a que la cuente bien, que por una parte sea muy atractiva para ese público, pero que sea rigurosa científicamente, pero que dé el contexto suficiente, el contexto entendido periodísticamente, ¿no? Para ver por qué eso es importante, por qué puede tener un lugar ahí. Entonces sí sigues escribiendo y sigues reescribiendo mucho, pero ya se vuelve como un trabajo en equipo, ¿no? Y sí tengo que defender aquí a los editores. Claro, como soy. No, porque muchas veces te topas con gente que no quiere que le cambies una coma. Eso es un grave error. O sea, el que escribe bien sabe que un editor lo puede ayudar mucho. Un buen editor y incluso el editor cuando escribe, como sería mi caso, yo necesito un editor que me edite a mí, porque tú no ves todo eso. O sea, yo cuando daba clases aquí les decía, y a los alumnos que tengo ahora también les digo, ustedes escriban algo y les doy 15 minutos para que se enamoren de eso que escribieron, para que se sientan, bueno, esta es Betlana, que me dura este premio Nobel, ¿no? Y a los 15 minutos van a empezar a darse cuenta todo lo que quizá les faltó, todo lo que cuando tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Que es como debería hacerse géneros como el reportaje, ¿no? La crónica, ¿no? Incluso la entrevista, ¿no? Con tiempo para hacerlo. Entonces, enamórense un ratito, porque después van a empezar a darse cuenta que hay cosas que no están, y si lo llevan con un editor, un buen editor, bien intencionado, les va a ayudar muchísimo a que eso mejore, un montón. Y eso se los va a decir cualquier gran escritor o escritora del planeta, se los va a decir Hemingway, se los va a decir Alice Munro, se los hubiera dicho Gabriel García Márquez, ¿no? Elena Garro, o sea, todos ellos entienden que necesitas al editor. Estrella, muchas gracias por tu presencia aquí en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Gracias también como parte, tu participación como parte del proyecto del Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad 2015, un proyecto auspiciado por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y la industria mexicana de Coca-Cola. Muchísimas gracias, Estrella. Gracias a ustedes por recibirme de nuevo. Unas preguntitas. A nombre de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el maestro Víctor Hugo Villalba, director de Asuntos Escolares, le va a hacer entrega a la maestra Estrella Burgos y un pequeño reconocimiento. Pues muchas gracias, maestra, a nombre de la Asociación Cultural Carlos Septién García, de su presidente, el maestro Manuel Pérez Miranda. Agradecemos su presencia
y esta charla muy amena que nos hizo favor de dar con los alumnos. Un reconocimiento también de parte de la escuela. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias. Gracias a todos ustedes por su asistencia.